tal? ¿Cómo están? Un tremendo placer estar aquí este día con este tema del diseñar sustentable, en esta actividad que se enmarca en este programa Diseñar Sustentable de la Escuela de Diseño UC. Tenemos la misión desde este programa de dar a conocer herramientas, metodologías, proyectos y todo lo que está pasando en el mundo de la sustentabilidad desde el diseño para apoyar a nuestros futuros estudiantes y motivarlos a que cada día diseñen más sustentables. Hoy día tenemos un temazo, el tema de los biomateriales. Muchos de ustedes a lo mejor no han escuchado o han escuchado poco o algo ya les interesa el tema de los biomateriales. Y tenemos a un experto seco en el tema de los biomateriales, muy admirado por mí, que me encanta el tema, eh, Alejandro Valls, el cofundador del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, los que están llevándola en Chile, pero por lejos en el tema de los biomateriales. Alejandro, un tremendo placer tenerte hoy día con nosotros. Con una agenda apretadísima, se hizo un espacio para contarnos lo que están haciendo. Así que lo primero es darte las gracias por estar aquí y por venir a contarnos la experiencia que han tenido ustedes en este tema. Lo primero es agradecerte a ti, Cristina. Nos encantan establecer estos espacios como de socialización, no solamente del trabajo que nosotros hacemos, sino que de un poco conversar de los conceptos que hay detrás, de qué estamos entendiendo por biomateriales o biodiseño y cómo esto también tiene un impacto a nivel local, a nivel territorial, que es donde creemos que está como la gran apuesta de todo este movimiento. Así que muchísimas gracias. Excelente. Por la invitación. No, buenísimo, gracias a ti. Voy a contar un poquito de ti, Alejandro, como para contextualizar. Voy a leer porque no me acuerdo de memoria tu currículum. Bueno, cofundador del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Vamos a poner de ahí el link del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, conocido como LabVA, ¿ya? Tenemos link a Instagram y a la página web, que en algún minuto ahí van a aparecer en pantalla para que los puedan seguir. Alejandro es arquitecto de la Universidad Católica, máster en proyecto urbano y diplomado en innovación y creatividad. Sí. Tiene una trayectoria dentro del LabVA que incluye investigación, experimentación y mediación de los procesos, creación y diseño de nuevas materialidades de origen local. Ha ejercido como docente en escuelas de arquitectura y diseño de distintas universidades nacionales e internacionales. Así que absolutamente conectado con el mundo de la docencia también, tan importante, ¿cierto? Por eso que seguro conectas absolutamente con lo que estamos haciendo hoy día acá y con la importancia de conectar estos futuros profesionales con este tema. Sí, exactamente. O sea, nosotros llevamos un poco toda esta práctica material muy de la mano de la mediación de ciertos procesos, más que nosotros transmitirlos como desde un sentido vertical, va muy de la mano de ir co-creando y co-entendiendo las posibilidades. Y entonces ahí las escuelas de diseño, las escuelas de arquitectura, las escuelas de creación en general, y la vinculación que también que se pueden establecer con otras disciplinas, como las áreas más científicas, etcétera, las áreas más de ingeniería, creemos, como generando un aprendizaje mucho mayor, mucho más grande, y más rápido también, porque la crisis que estamos viviendo a nivel social, medioambiental, requiere que apuremos ese proceso. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente en nuestro espacio laboratorio con una mirada muy individual, esto no va a ocurrir. Por lo tanto, hay que abrir esos procesos. Ahí están apareciendo, para que los sigamos en las redes, ¿cierto? El Instagram, somos LabVA sí. En Instagram, y la página web, que es labva.org, ¿cierto? Exactamente, sí. Perfecto, para que puedan tener la mano y poder seguirlos, ir viendo los distintos proyectos y las distintas iniciativas que están haciendo, que la verdad que están con una agenda súper intensa por lo que he visto últimamente. Yo los sigo ahí hace mucho tiempo
y los últimos meses han estado muy, pero muy movidos, ¿no, Alejandro? Ha estado súper intenso. Y se viene mucha más actividad, entonces, nada, felices por una parte, agotados por otra. Pero bien, lo importante es que esto se está instalando cada vez más, están todas las escuelas de ámbitos de creación incorporando estas temáticas y por lo tanto me parece relevante también iniciar estas discusiones, ¿no es cierto?, desde la práctica profesional, fuera de la academia, con Sí, comunidades. Entonces está bien, bien interesante. súper. Bueno, vamos a lo nuestro, cuéntanos. Sé que tienes una presentación, tú me dices Sí, cuándo quieres compartirla y vamos conversando al de tiro. repente la podemos poner al tiro y Perfecto, vamos conversando. Yo te voy contando un poco excelente. nuestro un poco enfoque tiene que ver con, déjame ver cómo voy pasando, ahí se va cambiando, ¿no es cierto? Sí, Sí, ahí perfecto. está. Nuestro enfoque tiene que ver con esta idea, voy a dejar en esa primero, de entender la posibilidad de generar materiales que sean nativos, nativos con más allá de la denominación de origen, que puede ser, tiene que ver con esta idea de mirar, como ya no mirar hacia lo que se conoce como primer mundo, ¿no es cierto? Sino que ver las posibilidades nuestras, de nuestro entorno, de nuestro contexto, de nuestras comunidades también, de poder dar una respuesta material a los desafíos que tenemos acá, local. Perfecto, Y local. eso implica como la posibilidad y la necesidad de proponer nuevas culturas materiales. No solamente una, entendiendo que no es cambiar una por otra, sino más bien diversificar posibilidades. No vamos a cambiar, nuestro enfoque no es reemplazar el plástico. El plástico es un material que es súper bueno como a nivel técnico, ¿no es cierto? Y los desafíos que tiene el plástico es justamente todo lo que viene atrás, como de el impacto que genera, los costos de producción, los impactos sociales, y por lo tanto, cómo nosotros vamos proponiendo nuevas alternativas es como el desafío que estamos planteando. Y el laboratorio nace desde una práctica como bien como humilde, bien sencilla, que tiene que ver con tratar de generar materiales que puedan también ser como democráticamente como desarrollados, democráticamente en el sentido como de comunidad, de que también sus procesos sean súper fáciles o que no requieran un nivel de tecnología tan grande que solamente termine como siendo utilizado por pequeñas élites o por... Exacto. O por una industria muy tecnologizada, etcétera. exacto, porque eso justamente lo que hace es que no impide, o sea, impide ese avance que como te decía antes, lo necesitamos como de una manera como ya, ¿no es cierto? Tenemos que hacernos cargo La ya de todos masividad. estos desafíos. Y ahí es donde, claro, surge este laboratorio que lo que nos dedicamos a hacer es como investigar, experimentar y prototipar en biomateriales. Ujú. Estos son, tenemos distintos espacios, estamos como en un tercer piso en la ciudad de Valdivia, en el centro, estamos a una cuadra de la plaza y podemos mirar el río también. Y ahí tenemos distintos recintos, estamos al lado de un centro cultural, entonces como que la vida ahí es bien interesante. Este es el espacio donde estoy ahora, que es donde principalmente se trabaja con hongos. Y ahí ya les voy a contar un poco cuáles son los materiales con los que nosotros trabajamos y la metodología que estamos utilizando y que implementamos en este desarrollo material. El equipo es un equipo bien diverso. Partimos siendo gente del área más del diseño, de la arquitectura. María José de Soaín, que es arquitecta también de la Católica y es con máster en paisaje, y Valentina Aliaga, que es diseñadora de la UDP. Nos conocimos acá, en Valdivia, y después empezamos con esta idea del laboratorio y rápidamente dijimos, estas soluciones que estamos tratando de entender, de generar, se nos escapan de muchas veces como del entendimiento, ¿no es cierto? Como qué Mm. significa empezar a desarrollar un material o por qué un material que estoy tratando de armar me sale de esta determinada manera u otra. Y ahí fue donde dijimos, bueno, tenemos que también ampliar
las posibilidades de relación con otras personas, con otras disciplinas. claro, Y ahí es donde se suma Gabriela Carrasco, que es bioquímica, y Esteban Osen, que es biólogo marino, y además de una perfecto. serie de otras personas que nos están como, también se activan en la medida que salen proyectos cargados para ciertos ámbitos. Por ejemplo, si es Como que, colaboradores puntuales, digamos. sí, nosotros le llamamos como la familia extendida, Perfecto. porque es gente bien especial para nosotros Ujú. y no sé, por ejemplo, si es que hay desarrollos que impliquen un nivel de análisis más morfológico, por ejemplo, participa mucho más Nico Hernández, que es como nuestro asesor en aspectos de morfología o cuando se cruza con ámbitos de artesanía también o de prácticas más de oficios. Nuri Lagos, que tiene una marca de diseño acá en Valdivia. Y Bueno, la ahí Nuri es exalumna nuestra y la de hecho Nuri, yo exacto. me acuerdo mucho de la Nuri. La Nuri hizo la práctica conmigo, ¿En así serio? Ya. que Con Nuri sí, sí, sí. trabajamos, estamos trabajando codo a codo y de hecho les voy a mostrar un material al final como con mayor detalle para que entiendan también el proceso que se hace para tratar de avanzar y de escalar un poco más un biomaterial. ¿Qué significa? ¿Qué impactos produce? ¿Cómo se puede también llegar a estandarizar? Ya, y ese trabajo lo estamos llevando muy de la mano con Nuri Lagos porque también entendemos que nosotros como laboratorio no podemos hacer todo. Claro, Entonces, nuestra intención es que para que también tenga un impacto en el contexto donde estamos habitando más directo, es que uno va como conectando. Entonces, nosotros claro, nos encargamos de una fase de la producción material, pero después hay otras personas que le van a dar una baja de diseño, aun cuando puede ser una co-creación, o sea, nosotros podemos participar de la parte de diseño, pero allá hay otras personas que en el fondo van guiando ese proceso. ujú, Ujú. perfecto. Y que esto me parece súper interesante para la gente que se está metiendo, se está introduciendo en el ámbito como de biomateriales, es que cuando nosotros decimos que queremos cambiar o queremos proponer nuevas culturas materiales, no es simplemente como algo como en el aire. Si uno ve esta imagen de los años 50, que era portada de la revista Times, donde se proponía la cultura de lo desechable como un estilo de vida, es donde uno también dice, bueno, esto sí puede tener un gran impacto. Cuando decimos como una cultura mucho más bio, más ligada a la naturaleza, eh, de alguna manera estamos proponiendo un estilo de vida. Y eso el Claro, diseño, lo material, tiene una responsabilidad enorme. Por lo tanto, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo queremos transformar? ¿Con qué materiales queremos construir nuestro entorno? Y ahí los biomateriales están abriendo una posibilidad, un ámbito de discusión que me parece tremendamente relevante y que creo que diseñadores, diseñadoras, creadores, creadoras van a tener la oportunidad de ponerlos en discusión. mm, ¿Cierto? No se trata como de reemplazar todo, va a ser muy difícil reemplazar todo porque hay industrias que ya están operando hace mucho tiempo de una determinada manera, pero sí un poco como ir incorporando estos materiales o estas prácticas o estos procesos que son mucho menos intensivos eh, y que de alguna manera responden de mejor manera a estas necesidades que estamos teniendo hoy. Entonces, claro, en base a eso, nosotros definimos como metodología como 4 pilares que nos van a permitir identificar este trabajo de abundancia. Nosotros levantamos una paleta material, ya, que esa paleta material puede ser, por ejemplo, la paleta material de Valdivia y de su contexto, va a arrojar unos ciertos materiales que cuando agarra esta metodología y me voy al norte de Chile, la cambia paleta material que va a surgir absolutamente. es cambia completamente. Otra, Entonces, claro, y ahí definimos cuatro ámbitos en los cuales nosotros poder como echar mano, mirar, reflexionar, que tiene que ver con, el primero, con la abundancia natural. O sea, ¿qué abundancia natural tenemos a nuestra disposición? No sé si tengo... y ahí es donde aparece, por ejemplo, en el territorio valdiviano, la presencia de algas, la presencia de ciertos hongos, las presencias también de microbiota en el bosque valdiviano, y con todo eso son posibles como materiales con los cuales poder generar una nueva paleta material.
Pero también está toda la parte como de abundancias antrópicas, que pueden ser de procesos industriales o agroindustriales o incluso domiciliarios. Acá Sí, siempre hablamos mucho de las cenizas. Las cenizas, Valdivia todavía se sigue calefaccionando casi entre el 60 y el 70% de las viviendas se sigue calefaccionando leña, más mira. los, las industrias que siguen también Sí, claro, ocupando. Entonces es un material que es un desecho hoy, claro, pero que puede ser perfectamente un material que uno puede resignificar, transformar y con ciertos procesos como ocuparlos, ¿no es cierto? Ocuparlos claro. en algún Revalorizarlo de determinado, alguna forma. revalorizarlos. Claro. Entonces, están las abundancias naturales y están las abundancias también antrópicas. Ujú. Y eso nosotros también lo cruzamos con un pilar que nos parece fundamental, que tiene que ver con esta herencia cultural, no tanto como en un sentido romántico, sino más bien en el sentido de que cuando volvemos a mirar nuestro territorio, hay comunidades que ya han venido como desde hace mucho tiempo como relacionándose con ella, entonces entendiendo sus temporalidades, entendiendo también el trabajo con ciertas abundancias naturales, y nos parece relevante que los biomateriales puedan cruzarse y Ujú. establecer vínculos con eso, con esas lógicas, ¿no es Perfecto. cierto?, de trabajo local. Y un cuarto punto, que quizás este es como el más técnico y quizás es más revolucionario de lo que se plantea dentro del ámbito biomaterial, es Mm, esta posibilidad de colaboración interespecie. Y eso significa que de alguna manera uno como creador, como diseñador, diseñadora, lo que hace es que propone ciertos ámbitos de acción donde el organismo completa. ujú. Y eso es muy interesante porque de alguna Sí, manera el organismo hace gran parte del gasto energético, del gasto como del impacto que normalmente nosotros generamos al producir claro, nuestros materiales. Y por lo exacto. tanto, con estas nociones en mente, nosotros levantamos esta paleta material donde hacemos un proceso de extracción de ciertos polímeros de naturaleza. Después esos polímeros los podemos trabajar por sí solos o los vinculamos con algunos rellenos o filler, que son estos desechos agroindustriales o Ujú, domiciliarios. Y además tenemos esta otra posibilidad, que son estos materiales que se cultivan, ¿no es cierto? ujú. Que se hacen crecer y que de alguna Exacto, manera como que la vida está presente en el proceso de creación material como continuamente. claro. Entonces, un poco de estas cosas nosotros podríamos, así como está esta paleta material, como te decía antes, esta metodología uno la puede llevar a distintos lados. De hecho, ahora estuvimos en México e hicimos un levantamiento de la paleta material de Morelia, que es una ciudad que queda en el noroeste de Ciudad de México, como medio en diagonal. ¿Ya? Y fue muy lindo porque en el fondo se levantaron cosas completamente distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver en el territorio chileno, pero siguen como completamente estas mismas lógicas, ¿cierto? Ya. Como que hay ciertas abundancias naturales, hay ciertas abundancias más antrópicas, hay otros cruces como técnicas que son más ancestrales, y como que eso va develando de alguna manera posibilidades materiales que después se pueden traducir en intervenciones o aplicaciones en indumentaria, aplicaciones en objetos, Exacto. en construcción. ¿En, Entonces, En Coliumo también estuvieron haciendo algo así? ¿O es el sí, distinto lo que hicieron ahí? no, en Columbia fue también una experiencia muy linda porque lo de México de hecho era para estudiantes de un máster en ¿Ya? la Universidad Michoacana. Y lo que se hizo en Coliumo, que terminó también justo antes de lo de México, Mm, fue levantar una paleta material en Coliumo, que está caletita muy pequeña, ¿no es cierto?, en sí. la costa del Biobío, y se trabajó con una escuela en particular, que es una escuela que no tiene más de 70 estudiantes. Trabajamos Oh, con un sexto que eran como 12 personas, que era el curso más grande. qué bonito. Y la paleta que ellos levantaron fue una paleta completamente como de marina, Mm, como muchos carbonatos de calcio presentes mm. en concha Las o conchas, claro. jaiba. Y en verdad fue muy bonito porque en el fondo estuvo concentrado en eso. Los mismos niños y niñas levantaron eso como sus propias abundancias.
y estaba conectado con los oficios de sus padres, y ellos, nosotros, no sé, por decirte, íbamos como ya, hay 2 tipos de jaiba, ellos nos decían, no, hay 5. O sea, están completamente conectados y sabiendo sus diferencias y identificación. Entonces fue un proceso muy lindo como de implementación de estas paletas. Claro, claro, toda la participación ahí, la parte social ahí también, Es que eh, sí, muy muy activa, importante, muy muy activa importante. y muy consciente también. Uno no está acostumbrado de De que los niños, que, claro, sean tan partícipes de su entorno, exacto, y de lo tan que hacen sus conscientes de ese entorno. padres, Mm, eh, como que fue una comunidad muy linda de trabajar porque en el fondo estaba todo muy conectado. mm, Eh, y eso fue muy bueno como para ese levantamiento de paletas. Sacamos ciertos pigmentos, por ejemplo, de líquenes y también de carbonato de calcio de los moluscos, y con eso ellos pintaron como ciertos relatos de sus padres. No, fue bien, bien qué interesante. bonito, qué bonito, qué bonito. Entonces, Yo veraneé varias veces ahí en Coliumo cuando era chica, sí, así que tengo muy bonitos es recuerdos de esta hermoso. zona. Bueno, está muy Hermoso. cambiado también Me post. imagino, me eh, imagino. sí. Bueno, algunas de esas historias también se vieron reflejadas. Y creo y todo ese trabajo se va a mostrar en la Bienal de Arte y Ciencias que está levantando la Universidad de Concepción, Ah, en mira, la Facultad ya, de Arquitectura. Y eso se va a ya. mostrar en octubre próximo. Ah, muy bien. Entonces, les voy a ir mostrando en cada uno de estos ítems, de estas partes, como qué cosas se pueden hacer. ¿Ya? Entonces, Perfecto. lo bonito es que de todo este proceso, por ejemplo, de la generación de extracción de polímero, son procesos que son artesanales, o sea, que no requieren, primero, eh, insumos químicos tóxicos, o que Claro. básicamente lo que uno hace son cambios de temperatura, cambiar o modificar pHs, y con eso uno va separando, por ejemplo, en este caso, el polímero, el agar-agar, en este caso, porque ahí trabajamos con el pelillo, que es una Ujú, alga que se encuentra acá muy, muy fuerte en esta zona, y se separa la sí, celulosa del agar-agar. Ambos son polímeros, pero nosotros ahí trabajamos principalmente con el agar-agar. Y los polímeros con los que nosotros trabajamos, y lo más probable es que ustedes trabajen también, son cadenas, son azúcares. ¿Ya? Hay como distintos tipos de polímeros en la naturaleza. Están los polímeros que son enfocados, por ejemplo, en guardar información, que son los del material como más genético. Tenemos las que son de proteínas, como por ejemplo las telas de araña o los gusanos de seda. Eso es lo que, esas fibras son proteínas. ujú, mira, Y están los polímeros que son de azúcares. Y normalmente nosotros trabajamos, los almidones son cadenas de azúcares, los de perfecto. agar-agar son polímeros que son cadenas de azúcares. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente reordenar esas cadenas de azúcares al llevarlas a una cierta temperatura, modificar un cierto pH y desplegarlas en un determinado molde. ¿Ya? Perfecto. Lo mismo pasa como, por ejemplo, con el cuesco de palta, que también Ujú, uno hace un proceso para extraer el almidón del cuesco y después, con una cierta receta, una cierta temperatura, eso se despliega en un molde. Lo mismo con el almidón de papa. Y lo bonito es que también uno va entendiendo que por ejemplo, el cuesco de palta, el almidón de cuesco de palta tiene una cierta característica y el de papa tiene otro tipo de características. Y los de papa uno también puede encontrar distintos tipos de papa que responden a distintos tipos de claro. almidones. Entonces ahí uno va entendiendo que hay unos polímeros que son más flexibles que otros, unos que necesitan, por ejemplo, ciertos complementos, otras gomas, Ujú, para poder obtener un material adecuado. Entonces, estos son como, lo que les estoy mostrando es como estas primeras posibilidades materiales que después, mm, cuando uno entiende mm, cómo es el material base, uno puede ir modificando, incorporando otros elementos para guiar hacia una claro, claro. aplicación de indumentaria, hacia una aplicación más objetual, etc. Y acá un poco este proceso de extracción, de hojuelas, porque normalmente lo que tiende a pasar es que hay mucha gente que está trabajando con el material más industrial. Y el material Ujú, industrial
más que criticarlo por criticarlo, es como lo que nos importa a nosotros es entender que el biodiseño tiene que reconocer no solamente la posibilidad de descomponerse de alguna manera biodegradarse o... degradarse, etcétera, sino que también hay que mirarlo hacia atrás. Y hacia atrás Claro, implica un poco el ciclo de vida y el claro, flujo material de extracción, cuánta energía, de dónde. Entonces, las algas en Chile se venden secas por toneladas a China y China las trae de vuelta procesadas como polvo, ¿no con es una huella cierto? de carbono impresionante por el Impresionante. viaje que se pegó y la energía que requirió para hacer todo ese Exacto. proceso. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, estos materiales también pueden posibilitar nuevas economías locales. O sea, todavía hay comunidades que están recolectando algas y las están secando y vendiendo a precio nada, a un precio Huevo, claro. así huevo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder también fomentar estas nuevas como cadenas de producción con estos nuevos materiales? ¿Cómo podemos generar Claro. también como un mercado de Una biomateriales, ¿no es economía cierto? local, claro. Una economía local que sustente como estas nuevas prácticas. Y ahí es donde también van a haber materiales que van a poder ser escalables y otros materiales que no. Por ejemplo, acá les muestro esta es una imagen muy polémica porque siempre genera como ruido, pero nosotros para la escuelita de Coliumo trabajamos en pigmentos que son de líquenes. Los líquenes Ujú, se demoran mucho en regenerar, ¿no es cierto? Por ujú, lo tanto, no es algo que tú vas como a ir cosechando los líquenes, pero sí para claro, alguna actividad demostrativa, para que los niños también entiendan cómo y sacar de contexto para poder visualizar de otras maneras estas abundancias también que ellos tienen a su alrededor. Sirve, es muy lindo eso también de poder buscar no solamente lo material, sino que también lo tintorio y un poco claro. abrir ese abanico posible. Mm, Entonces, eso estaba como muy ligado a los ámbitos más laminares. Son los polímeros que reorganizamos y desplegamos sí, a nivel de lámina. Y también cuando esos polímeros empezamos a vincularlos y a conectarlos con ciertos desechos que están en nuestro entorno productivo y tanto como domiciliario, es donde empiezan a aparecer también formas más tridimensionales. Entonces eso también es una oportunidad claro. bien interesante de poder ir como clasificando tipos de materiales con los cuales yo puedo como trabajar. Sí, Y acá no se trata tampoco, y esto es una aclaración importante, de mezclar por mezclar, sino que también entender o ir entendiendo a poco que así como el polímero se comporta de una cierta característica ujú, y que tiene una cierta predisposición a ser más flexible o no, también esos polímeros funcionan mejor con determinadas características como químicas de estos residuos. claro. Por ejemplo, el agar-agar funciona mucho mejor con medios alcalinos o Ujú, con bases alcalinas. Entonces, naturalmente yo voy a tratar de mezclarlas con las cenizas, que las ok, cenizas son súper alcalinas. Y esa como medio alcalino o base alcalina, lo que hace es que mejora la característica del gel. O sea, ok. mejora la condición de resistencia. Entonces, o por ejemplo, los alginatos, que también son de alga, reaccionan en presencia de calcio. Entonces ahí Ujú, tengo el huevo y el carbonato de calcio con claro. los cuales yo puedo seguir trabajando. Entonces, esos match o esos links son los que nos interesa también que la gente empiece como a entender que hay una correspondencia entre esa abundancia antrópica con también la posibilidad de un cierto material. Y eso va a ir mejorando y va a ir dando sentido también a la práctica. Claro. Eh, entonces ahí, por ejemplo, lo que te contaba, lo de las cenizas, en la posibilidad de transformarlo en nuevas formas, en nuevas, resignificar, ¿no es cierto? También lo bonito es que se empieza a vincular muy fuerte en el material final como la historia Mm, de lo que hay atrás, ¿no es cierto? Acá claro, antes con claro. el huevo y El la huevo. posibilidad de alcanzar como Una nueva biocerámicos cerámica, ¿cierto? Mm. que son en frío, ¿no es cierto? Que no requieren temperatura, sino que son en frío y que Ayer además tienen estuve, mira, ayer justamente estuve haciendo huevo con alginato, súper. una, así que está justamente en eso, Ajá. Lo bonito es que mezclando. además tiene muy buena resolución. O sea, Sí, dependiendo eso me del di cuenta. tamiz, Los si uno, detalles en un molde los toma, ajá, pero muy bien, muy muy bien. bien. Sí.
sí, Entonces eso está bien interesante. sí, Eh, Se me fue la presentación, espérame. Acá está, perdón, ahí, ya. sí. No, maravilloso. Ajá. Y los últimos materiales con los que nosotros, estoy haciendo una pasada súper rápida, pero los últimos Sí, materiales sí, sí. es estos materiales que nosotros cultivamos. Y ahí Es hay un como mundo dos, entero ese. un mundo entero. Y lo que sí es que requiere un poquito más de infraestructura para poder trabajarlo de una Sí, manera más continua. O sea, uno puede hacer un experimento en la casa, está todo bien, pero si uno ya quiere empezar como a ir generando objetos de una manera más constante o hacer una producción de investigación mucho más larga, requiere como un poquito más de infraestructura, eh, que de todas maneras hay infraestructura que uno podría descargar como open source para poder armarse sus propios incubadoras, sus propios sí, como equipos. ya, Requiere mayor esterilidad y por lo tanto también es como un mm, poquito más complejo. Pero ya, lo bonito es que tú también puedes ir al origen, puedes como hacer una colecta con ciertos protocolos, tomar ciertos hongos que sean descomponedores de madera, porque lo que nos ujú, interesa es que puedan, ese micelio pueda descomponer como los desechos lignocelulósicos que de determinadas industrias, por ejemplo, paja o por ejemplo bagazo de cerveza, que ujú, en el fondo ese mismo componente el hongo lo digiere y por lo tanto ya, uno va cambiando ese sustrato del bosque a el cultivo que tú hagas en tu laboratorio, en tu espacio, perfecto. ¿cierto? Y lo otro es los fermentos, que tiene que ver con esta idea de celulosa bacteriana, que en el fondo es una celulosa que está secretada por bacterias en un medio que trabaja, es un medio simbiótico donde viven levaduras y bacterias. Cada uno hace como una parte y ahí se puede desarrollar tanto como un papel vegetal Ok, o como un cuero bacteriano. eso, es una especie, puede llegar a ser como un reemplazante del cuero, Sí, sí. Y de hecho, en ese último, el que nosotros, bueno, que yo les voy a presentar acá un poquito más, ¿ya? que es como el que nosotros le hemos estado dando más salida y donde estamos como tratando de prototipar cómo pueden escalar estos materiales. Perfecto, Entonces ahí voy a hacer como voy a profundizar en el de celulosa bacteriana súper, eh, y entenderlo como que es aprovechar este crecimiento biológico que se da naturalmente, ¿ya? O sea, mm, en los fermentos se produce, no en todos, eh, pero los fermentos que tienen una cierta bacteria, que lo que permite es como generar esta capa de arriba, ya, ¿ya? Esta capa de arriba actúa como una especie de tapón del medio líquido hacia el exterior, los protege, ok. ¿ya? Los protege de otras bacterias, de otras Y eso es lo que levaduras, se ocupa, la capa superior, sí. Entonces uno hace crecer esa capa superior, ¿ya? ya, Dando un cierto confort ambiental, como de temperatura, humedad, ya, y también unas fuentes de carbono o azúcares, ya, ¿ya? Y lo que uno hace es que va cosechando eso de manera permanente. Lo bonito es que en el fondo todo el proceso lo hacen los organismos, claro, ¿cierto? Acá básicamente tú tienes una temperatura base y el organismo empieza a trabajar. qué loco Y lo que igual, ¿ah? nosotros fuimos haciendo, esto normalmente se hace de té, ¿ya? Ya, Como el típico fermento que existe sí, como de té. ¿Ya? Y nosotros empezamos a trabajar con ese fermento, ¿no es cierto? ok, Lo bonito es que es muy bajo costo, no genera ningún tipo de residuo tóxico, es biodegradable y compostable, es un material súper renovable en el sentido de que tú vas cosechando y se va generando una nueva, cosechando, se genera una nueva. maravilloso. Pero, de nuestra pregunta como de, bueno, si estamos midiendo todo como la trazabilidad, esto se nos va a las pailas si los hacemos de té, ¿no es cierto? Mm, Entonces, mm, fue como, bueno, está esta posibilidad de té, ya está como generada, ya existe, ya como que la podemos hacer, pero ¿cómo podemos diversificar y tratar de buscar fuentes para ese proceso de fermentación que genere celulosa, pero como de un origen más local? Y ahí ah, estuvimos mucho tiempo tratando de fermentar cosas
sobre todo del bosque valdiviano, y lo que dimos después de mucho tiempo es que en la fermentación del maqui Mira, logramos generar sin un inóculo previo, porque normalmente lo que la gente hace es que agarra el DT, el fermento del té, etcétera, etcétera, y ¿sí? eso lo mezcla con Otro otro, elemento, ya. otro elemento, y claro, lo que queríamos hacer era partir como desde cero, De ¿no es cero, cierto? más puro. O sea, para entender si es que en el fondo en esa microbiota era posible generar una celulosa. Sí, Y eso fue lo que hicimos. Y en el fondo lo que resultó, el que nos resultó fue justamente el del maqui. maqui. Eh, ¿Qué más y lo, local? o sea, y de hecho les quería mostrar esta, que el maqui es una especie pionera. ¿Qué significa que es una especie pionera? Es la que primero llega en terrenos degradados. Y es la que permite como la generación del sotobosque que después se transforma en el bosque, ¿vale? Como en el Ya, bosque nativo, ¿no es cierto? sí. Y además juega un rol clave, por ejemplo, con la fauna. O sea, está como muy relacionado su fruto con ciertas aves que van como un poco dispersando esto y va promoviendo la generación de bosque nativo. Mm, Pero además hay comunidades muy grandes que han vivido toda su vida en relación a este fruto también. mm, Y que lo bonito es que lo trabajan de una manera como muy integrada con los otros ciclos. O mm, sea, es gente que no está cosechando todo el maqui, es gente que no está podando todo el árbol, es gente claro. que de alguna manera entiende que Súper forma parte de consciente. un, forma parte de un ciclo. Y Mm. eso nos pareció como tremendamente como desde la perspectiva narrativa, pero también desde la perspectiva como de cómo estamos pensando estos materiales. Y empezamos, este es nuestro cultivo de maqui, como mirado al microscopio, como toda esa vida que está ahí, No te creo, qué maravilla. muy lindo. Qué precioso. ¡Ah! Qué Esto es increíble. lo que se ve, perdón, ahí, que estas son nanofibras de celulosa. Esta es la bacteria que está secretando estos nanofibras y que lo bonito es que pareciera que fuese un telar, ¿no? Entonces uno dice, Sí, bueno, esto se va replicando como en las distintas escalas. Es como cuando uno ve como la imagen de la célula, ¿no es mm, cierto? Y uno parece que estuviera viendo como el espacio, ¿no es claro, cierto? Es como que acá pasa lo mismo, es como que yo veo esto y me estoy imaginando como el tejido, el claro. telar y en el fondo la hebra, y ahí está un poco la celulosa que hemos ido cosechando, que es una celulosa que es distinta a la celulosa de té por su densidad, por su Claro. característica. No necesariamente es mejor que la otra en sus características, pero sí proviene de una fuente que es más local, que es más que nosotros podemos sacar de más fácilmente, como controlando los aspectos o impactos en la trazabilidad como previa al desarrollo material. Entonces, cómo nuestros materiales también se van insertando en estas comunidades y en estas lógicas. No está aislado. Cuando yo hago un material, no estoy solo yo haciendo esto, sino que debiese formar parte como de un equilibrio mayor. Si no, nos vamos a transformar en el nuevo plástico. O sea, si yo hago un bioplástico de alga que resulta, pero perfecto, y empiezo a cosechar todas las algas de la costa, Terminamos igual. es Sí, lo claro. mismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. El problema no es el material, sino que cómo nosotros también establecemos equilibrios que permitan a las distintas comunidades, las comunidades más microscópicas, las comunidades más humanas y las comunidades un poco más eh, como del planeta, podríamos decir, cómo van trabajando y se van equilibrando y van permitiendo también descansar ciertos ciclos, cosechar otro. Y por eso la diversidad material nos parece tan importante, más que cambiar uno por otro, es cómo abrimos esa paleta material que pueda dar sentido a los desafíos que tenemos hoy. Y en ese sentido el laboratorio se inserta como parte de este ecosistema que lo va trabajando y que después, por ejemplo, lo pasa acá, no sé si ven mi mouse, creo que sí, ahí. Sí, Se lo pasa a otras personas que lo empiezan a trabajar y lo empiezan a vincular también con otros materiales. No tiene por qué ser todo biomaterial, sino que hay claro. materiales que ya están funcionando y que se pueden vincular perfectamente. Eh, Y en este caso, el ¿Sí? tema del maqui ya se ha empezado a utilizar, se ha probado en Sí, alguna lo aplicación. estamos. Ajá, te voy a mostrar un poquitito.
Y entonces ahí fue también, ok, eso es parte del cultivo, pero también cómo lo transformamos, en este caso, en un biotextil. Lo estamos tratando de enfocar más en biotextil ¿Ya? y también cómo saltamos de una escala de laboratorio a Mm, una escala que nos permita ya trabajar y como pasarle material a ciertas personas que lo apliquen, exacto. etcétera. Y cómo se van también armando distintos cuellos de botella, como también entender esa lógica que ha sido bastante Claro, y eso interesante. te implica que haya alguien con una producción, o sea, tal vez ya sacarlo del laboratorio y que haya Ajá, una mini fábrica produciendo, ¿no? exacto. Entonces empezamos también a ir testeando, monitoreando, a ver como cantidades, como posibilidades de fermentación, cuánto va produciendo cada una, ¿no es cierto? Trabajarlo de distintas maneras, buscar un poco colores, texturas, como ver todas las posibilidades también que tiene Claro, claro, esto. qué maravilloso. Eh, Después empezar a también a estandarizar y decir, bueno, en verdad puedo tener 80.000 posibilidades, pero ¿cuáles son las que también Claro, sí, eh, mi un oferta, mi poco, gama ajá, de posibilidades ya, estandarizadas, y sí. ahí nosotros nos hemos quedado un poco en esto, en como tratar de ir bajando en espesores también, como en entender dos tipos de espesores, entender una paleta de colores como mucho más acotada, y lo que llegamos es como a nosotros le decimos un biomaterial único, único en el sentido de que responde a un determinado territorio, ¿no es Sí, cierto? De bajo impacto social y medioambiental, es compostable y es diferenciador en el sentido también como de la narrativa que tú le puedes imprimir a este material. claro, Eh, claro, y bueno, pero ¿qué hacemos? Y ahí lo que yo claro. te decía es que esta vinculación como con otras personas, entender que nosotros no somos expertos en textiles, como en aplicación y en indumentaria. Sí sabemos generar un material que tenga ciertas prestancia o tenga ciertas características. Pero, ¿qué necesita un diseñador, diseñadora de indumentaria en particular? Y empezamos a decir, bueno, pasemos material, hagamos seguimiento, qué ámbitos son los que les interesa normalmente al diseñador, diseñadora de indumentaria, cómo podemos establecer como ese feedback, ir aprendiendo, entendiendo que este es un material que no está cerrado, eh, y es muy bonito porque implica que uno se pone en un rol muy más como horizontal, ¿no es cierto? Mm, Como que ya no es como yo resuelvo todo, hago todo porque soy el experto claro, de todo. Eso ya no, ¿no es cierto? Entonces hay muchas claro. cosas que te pide el diseñador de vestuario que tú tienes que negociar también con otras personas, incluso con los mismos organismos que no siempre van a ir en la línea de lo que tú quieres. Y estos son los primeros ejercicios que empezamos a hacer. Esto lo hizo Calo Ficha, La eh, Nurila Nuri Lagos, es empezamos a trabajar. alumna de diseño industrial de Ajá. UDOC. Y empezamos a un poco decir, bueno, más que ponernos a inventar cosas, tratemos de ir reemplazando algunas que ella ya tiene. Eh, Empezamos también a probar cortes. Voy a adelantar acá un poquitito, porque es medio lento este video, pero voy a mostrar la que viene. Empezar también a ver cómo funciona con los materiales que ella trabajaba, plancha, empezar a hacer propuestas que reemplacen sus propios, más que reemplazar sus materiales, como redistribuir, eh, Claro. ¿no es cierto? Ver cómo funciona con ciertas herramientas, corte láser, también. Esta la hizo la Nuri, como probando también posibilidades como de base. Qué maravilla. También Y algunas mira, que me sean imagino, como. como tú como arquitecto, diseñador, creador, viene esta parte donde empezáis a ver que el hijo agarra vuelo y la emoción, ¿o no? Como de verlo Sí, aplicado, como nació, y creció, porque cuando está en tu ámbito, en el laboratorio, estáis ahí claro, pendiente, cuando exactamente. veis que funciona bien, y aquí ya agarra vuelo, y me imagino así como la emoción y el orgullo de verlo aplicado a un producto Ajá. emocionante, ¿no? Súper. Bien, sí, porque al final es como cuando nosotros estamos full dedicados a generar ciertas láminas, ¿no es cierto? Tienen tamaño y Claro, espesores, y estamos en eso, produciendo, ¿no es cierto? Armando las láminas que queden bien, resolviendo problemas como en los cuellos de botella que te decía antes, claro, pero de repente nos llega esto y es como, wow.
Como que ahí adquiere como un peso muy claro. grande porque me encantaría poder mostrarle como que pudieran tocar el material. Sí. En algún momento quizás lo podemos hacer, pero en verdad parece un cuero. O sea, de verdad tiene como Y una tiene resistencia? textura ¿Hicieron algunos muy análisis de ese buena. tipo? Ajá, tiene muy buena resistencia. Lo que estamos haciendo ahora es que nos entreguen la ficha técnica de compostabilidad, porque nosotros Ya, sabemos que es compostable, pero en el claro, fondo requerimos de una ficha técnica que pueda ser también como, como cuando te piden como las claro, características sí, 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 más estandarizadas de un sí, material, como que tú tienes claro, que meterte en ese comprobarlo. ámbito. Ajá. Entonces estamos en ese trabajo y también hemos explorado como otras posibilidades que son más como del ámbito packaging. El problema de eso es que termina siendo muy caro siempre para packaging, Mm, pero sí nos parece interesante para ciertas exploraciones más morfológicas, claro, cortes láser, grabado. Eh, sí. entonces, este fue un paneo bien rápido y me gustaría terminar con esta lámina, que es un poco los desafíos. Porque, claro, todo esto suena muy bonito, pero hay una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta que nos parece que nos parece lo más relevante detrás de la práctica biomaterial. Que lo primero es que todos estos materiales, como que la lógica es que en su momento, ojalá mantenerse siempre en flujo, lo que más puedan, ¿no es cierto? De hecho, lo ideal sería como poder armar el material que se use y después desensamblar, como le dicen muchas Claro, veces, ¿no es cierto? Eh, pero cuando tengan que irse al vertedero, por así decirlo, tengan la posibilidad como, o en nuestras casas, de poder nutrir el medio ambiente, no generar un efecto como nocivo. Y eso es un tremendo desafío porque implica, por ejemplo, no ocupar tintas que sean tóxicas. Entonces ahora estamos ocupando más grabados láser, más que tintas, para poder intervenir estas láminas o estos materiales. claro, No ocupar ciertos como componentes que sean tóxicos o nocivos en el proceso de elaboración, ser súper conscientes también. Por ejemplo, vamos a ir a la parte como de estudios de carga ecosistémica, que tiene que ver con estos equilibrios que te decía antes. ¿Cómo no desbalanceamos? O sea, no se trata de que porque yo hago un bioplástico de alga hermoso, cosechar todas las algas. Entonces, ¿cómo yo promuevo también con mi práctica biomaterial, con mi diseño, con mi material, la regeneración? Entonces claro. tengo que ir regenerando en la medida que voy ocupando y voy Exacto. generando. Y lo otro, Alejandro, que este es un material que va a ser parte de un producto que, por lo tanto, si bien es un componente muy importante, va a estar aplicado en un producto por lo tanto, que tiene probablemente otros materiales y otros Ajá, componentes, y sistémicamente tiene que ser diseñado pensando en su fin de vida. No exactamente, sirve de nada tener un biomaterial metido si está pegado, por ejemplo, a un plástico o está pegado exactamente. a otros elementos que no se pueden separar y por lo tanto su biodegradación va a ser muy difícil o imposible. Entonces, el diseñar para un fin de vida es fundamental. O sea, el diseño, yo les digo a los alumnos, ustedes tienen que diseñar el producto completo desde el primer día hasta el último. O sea, Ajá, es como una persona mayor que cuando no queremos que sea un éxito cuando es joven, que sea un artista famoso, pero cuando llega viejito, que duerme en la calle y nadie lo pesca y claro, que tiene una muerte triste. Eso es lo que no queremos. Queremos que tenga una muerte digna, bien pensada, diseñada, de manera que sus componentes se puedan separar, que esté pensado de antes si se va a desensamblar, si se va a reparar, si se exacto. va a biodegradar, si se va a reciclar, lo que sea, pero que eso esté diseñado dentro del proceso. Entonces, eso es fundamental Ujú, dentro de el proceso de diseño completo. No basta con tener un biomaterial metido entre claro. medio porque si no, no sirve de nada. De hecho, ahí es una frase muy cliché, pero es muy cierta, de que en el fondo la contaminación es un problema de diseño. Entonces, Exactamente. eso es algo que hay que incorporar como creadores, diseñadores, diseñadoras. Y lo otro es que es muy cierto esto de que los materiales se van a combinar y por eso mismo hay que pensar de alguna manera en cómo se van desensamblando
ensamblando y desensamblando estos materiales en su ciclo. Porque además eso puede servir como un insumo para otro proceso. O sea, incluso verlo también así. Implica un mayor desafío, pero creo que es como una responsabilidad que ya está como dentro de... Y puede que tengan vidas útiles distintas dentro de un producto, por Exactamente. lo tanto que pueda ser reemplazada una parte que tiene una vida útil más corta y otra que siga durando, por lo tanto yo puedo ir reemplazando, puedo tener repuesto y el producto en sí tiene una vida más larga en la medida que yo puedo fácilmente ir reemplazando. Sí. Por ejemplo, otro tema es el uso de suelo consciente. Hoy hay un problema tremendo, por ejemplo, con ciertos materiales o no sé, o ciertas industrias, por ejemplo, la de los animales que está ocupando gran parte de los suelos, reemplazando bosques por áreas de cultivo, de pastoreo. Pero además, entre materias, por ejemplo, no sé si conocen, me imagino que sí, el PLA es un fermento de maíz. Y lo que está pasando hoy es que, como está teniendo mayor valor como material, está reemplazando completamente el alimento. Se está comiendo lo que se destina a alimento, se lo está llevando a material. Y es un tema complejo ahí, porque en el fondo la alimentación debe ser siempre fundamental. Entonces, cuando nosotros sacamos, por ejemplo, almidones de papa, en el fondo perfectamente nosotros podemos sacarlo de la piel. No tenemos por qué ocupar toda la papa. ¿Ya? Sí. Entonces, tratar eso siempre tenerlo como en consideración. Lo otro es la estandarización y caracterización de los materiales. No todos los materiales van a poder ser escalados como de una manera mucho más grande. Entonces, cada material va a tener su propia escala. Hay algunos que van a operar más de manera local, otros que van a poder ser un poco más nacional, incluso algunos que van a poder tener una lógica internacional o más global. Y está bien, ¿no es cierto? Está bien tener esa diversificación, pero la idea es que no todo sea global, ¿no es cierto? Que el plástico no viaje por todo el mundo si es que tenemos también alternativas materiales que podemos generar desde acá. Entonces, es un poco también y creo que me falta el último, que es el de vinculación emocional. Y ahí creo que los biomateriales tienen como un rol bien interesante, como con el plástico, y siempre pongo el plástico como ejemplo, un poco está como descontextualizado, es como homogéneo, es como abstracto incluso, no podría decir. En cambio, los biomateriales, con este rol mucho y esta vinculación mucho más territorial, lo que nos permite establecer como nuevas narrativas. Y eso a los productos, a los diseños, a las creaciones, es un poder gigante, ¿no es cierto? Y si con eso, con nuestros diseños, nuestros productos, nuestros materiales, podemos también incorporar esta mirada mucho más sostenible, como medioambiental, económica y socialmente hablando, vamos a poder como enfrentar de mejor manera estos desafíos medioambientales que tenemos. Y con esto ya termino, esta es como nuestra frase que siempre tiramos al final de las presentaciones, que creemos que el futuro será biomaterial porque si no, no va a ser, no vamos a tener futuro. Entonces, hacia allá apunta el laboratorio y espero que les haya gustado esta presentación y que cualquier duda, estamos ahí. Alejandro, ¿qué quieres que te diga? Yo podría estar horas hablando aquí contigo, bueno, además que es mi tema preferido de la vida. Encuentro fascinante lo que están haciendo, de verdad, los felicito, pero sí, creo que están abriendo paso a la salvación del mundo realmente, ¿cierto? Y abriendo camino a mucha gente que venimos detrás, que creemos que por ahí va la cosa. Ustedes nos están facilitando el camino, enseñándonos por dónde seguir, cómo hacerlo, cuáles son esas pistas y esos hilitos que hay que agarrar para ir avanzando. Así que de verdad te agradezco muchísimo. Yo algo ya te contaba antes en tu blog, algo estamos haciendo en este tema, estamos mucho más atrás, pero sabemos que por ahí va la cosa. Valoriza el laboratorio de experimentación material. Tenemos en el contexto de diseñar sustentable, ahora en octubre vamos a tener un workshop de experimentación material también, de biomateriales específicamente. Vamos a hacer ahí algunos ejercicios con cáscara de mandarina, con cáscara de huevo,
con Acaragat también. Así que ahí dejo invitados a los estudiantes para que se inscriban y vayan a meter las manos, porque yo siempre digo, el diseño no parte en el producto o en el proceso creativo solamente del objeto, parte mucho antes, parte diseñando desde el material, obviamente, o sea, tenemos que diseñar eh, todo lo que viene en el futuro. Así que diseñemos nuestros futuros materiales. Aquí en el mundo de los biomateriales tenemos el futuro. Atrévanse a explorar, ¿cierto? Y con esta súper motivadora conversación que tuvimos hoy día con Alejandro, me segura que va a haber hartos futuros diseñadores que sigan este camino, Alejandro. Súper. No sé si, seguro los alumnos se están preguntando, lo sé, ofrecen prácticas, hay pasantías. ¿Qué puede hacer un alumno que quiera meterse en el mundo de los biomateriales? Sí, hacemos prácticas que nos escriban. Ya. Hacemos práctica, hay proyectos también de residencia. Es más difícil para la gente que está en Santiago, pero tenemos un programa de voluntariado mensual. Eh, y siempre estamos haciendo o presentaciones o talleres o nos vinculamos con escuelas. Así que de todas maneras Estar nos vamos a estar conectados, ¿no? topando y nos vamos a estar topando en muchas partes. Y lo importante es que también un poco la invitación es que a que todo este proceso no quede encerrado ni en las universidades ni en las casas, sino que también se pueda compartir, difundir, proponer, cuestionar. Entonces creo que esa masa crítica también está presionando a las universidades a que incorporen estos temas, está incorporando incluso o presionando a temas como municipales, incluso más políticos de gran escala, de que afronten estos desafíos con otras propuestas materiales. Entonces, tenemos el escenario también perfecto porque hay tanta necesidad de repensar los materiales que todas estas prácticas que están haciendo de manera individual y de manera colectiva es una masa crítica que está presionando y que está como avanzando y que lo importante es que lo hagamos también con una mirada, como decía antes, como colectiva. Creo que así vamos a llegar a un puerto, a buen puerto mucho más rápido De y de una todas maneras. manera más integral. De todas maneras. Bien, Alejandro, te deseo mucho éxito en todo lo que están haciendo. Sé y he visto cómo están corriendo con actividades, los felicito nuevamente. Los seguiré ahí de cerca y espero que sigamos en contacto y nuevamente muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Cristina, y a todo el equipo detrás también. Que te vaya súper. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao.